¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. Este programa es producido por la unidad del equipo técnico institucional del Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Rafael Ernesto Velabarba. Él es coordinador nacional del Sistema de Lucha contra el Lavado de Activos del Ministerio Público, además fiscal superior y jefe del equipo especial Lava Jato, quien hoy abordará el tema, el caso Lava Jato. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias a usted, licenciada, por la oportunidad. Muy bien, doctor, muchas gracias por la atención. Y bien, hace ya casi 5 años se empezó una de las investigaciones más grandes de lo que es la corrupción en Brasil y Latinoamérica. Especialmente nos referimos al caso Lava Jato, el impacto del proceso que envió a prisión no solo a los dueños de las principales constructoras, sino también a políticos del gigante sudamericano, lo cual se ha extendido también a nuestro país como es Perú. ¿Nos podría usted comentar cómo es que comenzó esta investigación y qué es lo que se descubrió? Sí, como correctamente usted lo ha contextualizado, licenciada, el caso Lavallato es un caso que surge a partir de una investigación que se inicia en el hermano país de Brasil. Es decir, hay una primera fase de una operación de un equipo especial también, que es la Fuerza de Tareas Lavallato Curitiba, en Brasil, que se encarga de hacer una investigación, mega investigación, sobre las relaciones de no solamente la empresa Odebrecht, sino también otras empresas brasileñas que presuntamente delinquieron. Y es a partir de esa circunstancia que en el año 2015, en principio, es vencido el magnate corporativo de la empresa Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrecht, es ingresado a cárcel. Y luego en el año 2016 él se acoge a un proceso de colaboración eficaz para que pueda entender su público, ¿no?, de delación premiada en el Brasil. A partir de esta circunstancia se hace conocimiento de que Odebrecht había no solamente delinquido en Brasil, sino también en diferentes partes del mundo, entre ellas también, por supuesto, el Perú, en donde había una operación gigantesca de parte de la constructora en su sede nacional. A partir de esta circunstancia, la empresa Odebrecht decide aportar información a la Fiscalía del Perú, y es a partir de esa circunstancia que se crea un equipo especial ya en Perú en el mes de enero del año 2017. Entonces, formalmente se inicia ya la investigación del caso Lavallato y sus procesos conexos a partir de esta noticia que es pública cuando la empresa Odebrecht decide no solamente someterse a este proceso de delación premiada en el Brasil, sino también a un acuerdo tripartito con el gobierno de los Estados Unidos Norteamérica, con el gobierno de Suiza, el gobierno de Brasil propiamente dicho y la empresa. Y encuentran una serie de soluciones que pasan por el arrepentimiento y por la delación, es decir, la entrega de información privilegiada que se encontraba en poder de esta empresa y que eventualmente empieza ya a generar un tramado, ¿no?, un punto de partida de lo que ahora ya es un proceso bastante maduro en el Perú y en Brasil, en algunos aspectos también con conclusiones y en otras con retrocesos, a partir incluso del enorme poder de las personas que se enfrentan en operaciones de esta naturaleza, tanto en Brasil como en el Perú. ¿Cómo es que funcionaba esta red de corrupción y de sobornos? ¿De cuánto dinero es el que se está hablando y que se ha involucrado a autoridades de nuestro país y de Latinoamérica? Mire, en realidad estábamos en una mega investigación que tiene, por supuesto, muchas complejidades y dificultades porque la sofisticación, la clandestinidad y la forma en la que operaban estas grandes empresas, conglomerados, incluso en el uso de sistemas de encriptamiento de la información y además de uso también de procesos de ensombrecimiento de las rutas del dinero, utilizando muchas veces la intermediación de diferentes países para evitar justamente que la acción de la justicia pueda eventualmente llegar y descubrir todo lo que había sido el proceso de cómo se pagaban sobornos en megaconstrucciones, en mega obras, en donde eventualmente la empresa Odebrecht
no solamente pagaba sobornos, sino también generaba prácticas de lavado de activos. Entonces, con los procesos de colaboración eficaz hemos podido tratar de cuantificar en alguna medida los daños que se van produciendo en función justamente de este arrepentimiento que se da a través de los procesos especiales de colaboración eficaz, en donde también se mide el daño y el resarcimiento económico que deben pagar estas empresas. Estamos hablando de miles de millones de soles. De hecho, en los procesos de colaboración eficaz que se han venido cuantificando, ya hay el involucramiento de otras personas jurídicas que también han aportado información y que se han acogido a este mismo tipo de procesos de colaboración, y estamos hablando de miles de millones de soles, ¿no? De hecho, la empresa Odebrecht, en su proceso de colaboración eficaz, ha implicado no solamente el pago de una reparación civil superior a los 600 millones de soles, sino también el pago de una serie de obligaciones tributarias que superan los 1.000 millones de soles. Y igual está sucediendo en el caso de otras personas jurídicas que también se están acogiendo, pero la cuantificación del daño es bastante complejo de poder establecer una cifra clara, porque todavía estamos en el proceso de litigación y además también son trabajos que vienen siendo aproximados por parte del equipo técnico de la Procuraduría Anticorrupción ad hoc, que es quien se carga justamente del resarcimiento de los daños producidos. Bien, ¿qué países han sido afectados con este caso? De hecho, usted menciona son miles de millones de dinero involucrado, pero quizás la ciudadanía aún no entiende el tema de cómo es que la corrupción genera esta pérdida económica para los países involucrados. Sí, porque lo que sucede es que Perú forma parte de una organización criminal, ¿no?, dentro de la cual el Perú también tiene un nivel de participación activa, pero que ciertamente tiene que ver con que finalmente habían algunas directrices de la matriz en Brasil, ¿no? Entonces, esto se organizaba en base a que el Perú podía ser incluso una especie de enlace en casos de corrupción de otros países. De hecho, nosotros ahora estamos en esa posición, estamos en la posición de colaborar con otros países porque tenemos información privilegiada, producto de nuestro acuerdo de colaboración eficaz, y que eventualmente también determina que el Perú no solamente fue un país en donde se cometieron actos de corrupción y de lavado de activos, sino que también sirvió para de alguna forma enlazar los propios procesos de corrupción de otros países, y nosotros estamos en ese proceso de colaboración activa. Respondiendo a su pregunta, pues son múltiples en realidad los países, ¿no? Está Brasil, Estados Unidos, Suiza, el Perú, bueno, México, Colombia, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Argentina, el Principado de Andorra, Costa Rica, Angola. En general, como resulta evidente ahora, y a partir de la mayor madurez de la investigación, vemos que estas operatividades son muy complejas de investigar, y por eso es el valor que tiene preponderante el poder haber arribado a un acuerdo de colaboración eficaz que ha sido aprobado por el Poder Judicial en su momento, porque eso nos permite acceder a prueba de imposible consecución de otra forma. Entonces, a partir de los sistemas de cooperación internacional hemos podido ir también incrementando nuestras propias líneas de información y de investigación, y finalmente llegar a un momento en el que el caso Lavallato ya se encuentra con una serie de investigaciones concluidas y con acusaciones formuladas. ¿Y cuáles son las principales figuras legales que se han involucrado en este caso de corrupción? Me preguntó, ¿figuras legales o personas? Perdone usted. Las principales figuras involucradas en este caso de corrupción. Bueno, el caso Lavallato ha tocado fibras internas, ¿no?, sociales en general, ¿no? De hecho, las circunstancias de la investigación nos ponen en el infausto papel de muchas autoridades que eventualmente están siendo objeto de investigación y son ahora objeto incluso de acusaciones ya fiscales. De hecho, ciertamente hemos tenido investigados a todos los últimos presidentes constitucionales de la República, empezando por el extraditable señor Alejandro Toledo Manrique, cuya audiencia de extradición
está próxima a llevarse a cabo, finalmente. Además, también estuvo en su momento investigado el señor García Pérez, que, bueno, ciertamente en el proceso de ejecución de una medida de detención preliminar decidió atentar contra su vida y finalmente el resultado que es de público conocimiento. También está el señor Ollanta Humala-Tazo, ¿no? El señor Pedro Pablo Kuczynski, el señor Martín Vizcarra, además de autoridades, por ejemplo, como la exalcaldesa de la ciudad de Lima, ¿no? La señora Susana Villarán, el exalcalde de Lima, el señor Castañeda Locio, con congresistas, primeros ministros como el señor Yehude Simons, por ejemplo, ¿no? O en general otras autoridades de gobiernos locales que también están involucradas dentro del proceso en el que la empresa Odebrecht pagaba sobornos y realizaba prácticas de lavado de activos vinculados a la gran obra pública, a las obras de gran envergadura que se vinieron realizando, producto también del mejoramiento de la economía del país a partir del año 2000. Entonces, estas circunstancias han hecho de que estas personas de alto perfil también hipervinculen todas sus actividades con empresarios también nacionales. Entonces, tenemos a empresarios de todo nivel, tanto en la vida de los bancos como en la vida de, por ejemplo, las constructoras, que también se encuentran involucradas dentro de toda esta narrativa, ¿no? Que ya ahora tenemos de una forma mucho más clara a partir del avance de las investigaciones, pero que determina que socialmente, de hecho, la corrupción había sido tolerada, había sido incorporada como un costo financiero dentro de las licitaciones públicas y eventualmente eso nos ha llevado a tener que incluso transversalmente también investigar a políticos que presuntamente han cometido graves casos de corrupción y lavado de activos, ¿no? Y eso es una realidad que involucra incluso a los partidos políticos. Bien, doctor Rafael Vela, si nos permite, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más en esta entrevista sobre el caso especial Lavajato. Y llegaremos a ustedes a través del microinformativo Reporte Judicial, que te brindará cada semana todos los reportes de casos emblemáticos en materia penal y procesal penal de las Cortes Superiores de Justicia del país. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram cada sábado a las 8 p.m. Reporte Judicial. Nuevamente con el doctor Rafael Vela, que nos habla del caso especial Lavajato. Doctor, Odebrecht es una empresa que está en nuestro Perú trabajando desde el año 1979 durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez, lo cual constituyó no menos de 27 empresas que han participado de manera individual o en consorcio en proyectos de infraestructura para nuestro país. Odebrecht se presentaba a licitaciones, como usted ya lo mencionó, con empresas que llevaban su nombre como firmas de distintos
nombre también. Y en el 2016 es que se destapan estos casos de corrupción a raíz del caso que ustedes inician con la investigación. ¿Cómo es que ha afectado esta situación o el descubrimiento de este caso Lava Jato a nuestro país? Entendemos que usted ha hecho una mención de una lista de presidentes y autoridades de nuestro país involucradas en esta investigación y que hoy nos tienen en la palestra de que nuestras autoridades han estado inmersas durante años en estos procesos. Sí, nos afectó mucho, tanto no solamente desde el poder descubrir información que antes solamente se presumía, pero que ahora ya tiene una evidencia que respalda sobre precisamente cómo se habría instrumentalizado incluso los partidos políticos, en general la presencia de autoridades de diferente perfil, ¿no? De diferente investidura. Y a partir de esa situación, de hecho, nos ha tocado todas las fibras internas de cómo las contrataciones públicas estaban vinculadas a estos aparatos de corrupción incluso transnacional. También, por cierto, hay casos en los que hay una participación activa del empresariado en este tipo de prácticas también de corrupción, como el caso denominado el Club de la Construcción, ¿no? En donde hay una participación indirecta de la empresa Odebrecht, pero que fundamentalmente tiene que ver con el conglomerado de empresas que se consorciaban, también con Odebrecht episódicamente, pero fundamentalmente entre ellos, para ganar obras, por ejemplo, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y todo esto lo hemos conocido justamente a partir de los procesos de colaboración eficaz de la empresa Odebrecht y de otras personas que en el camino han ido también solicitando este tipo de procesos a las autoridades del Ministerio Público. Entonces, sí nos ha generado definitivamente una crisis político-institucional, de hecho también una crisis que revela el copamiento de algunas instituciones. Hay casos transversales que están en proceso de investigación, como el caso denominado Cuellos Blancos del Puerto, Lavajuez, en donde también se hacen transversales muchos de los episodios, ya en la búsqueda de la impunidad o del encubrimiento, ¿no? De hecho, la sentencia del ex fiscal de la Nación, el señor Pedro Gonzalo Chávarri, así lo recoge, cuando dentro de esta posibilidad de evitar de que los fiscales puedan hacer su trabajo, incluso en la firma de un acuerdo de colaboración eficaz, eventualmente se instrumentalizaron las instituciones, transversales incluso hasta el poder de la política. Entonces, de hecho, ha sido un momento crítico, es un momento que aún creo que polariza en el país, porque el equipo especial no ha hecho ninguna distinción, independientemente de cuál sea la tendencia política de las personas investigadas. El equipo especial hace un trabajo técnico y se guía por la evidencia, pero tratando a todos por igual, ¿no? De hecho, todas las personas que han sido nombradas tienen diferentes tendencias políticas, pero son objeto de investigación y de acusaciones de parte del equipo especial. De tal manera que eso también genera, dentro de lo que es la transversalidad de las investigaciones con la política, que muchas veces seamos héroes y villanos a la vez, ¿no? Porque dependiendo de las simpatías de cada agrupación política o de cada tendencia, eventualmente también somos juzgados no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de las simpatías que se puedan generar a partir de estas actividades transversales políticas, de las cuales nosotros nos encontramos absolutamente apartados y ajenos porque estamos sometidos a la judicialidad, es decir, a las reglas del Poder Judicial, que son quienes finalmente deciden sobre nuestros requerimientos, algunas veces dándonos la razón y otras veces no nos dan la razón, pero son las reglas de la democracia y del debido proceso como corresponde. ¿Qué otras constructoras, empresas y políticos fueron en el caso especial Lava Jato en el Perú? Y también, ¿cuál es la situación jurídica actual en la que se encuentran? Mire, son muchas empresas, en realidad tendríamos que darle lectura a una lista bastante numérica. Bueno, en realidad solamente en el caso del Club de la Construcción estamos hablando de las principales constructoras del país, algunas de ellas incluso ya han sido formalmente concluidos sus procesos de colaboración eficaz. En el caso de dos de ellas, una es la empresa Graña y Montero, ahora con el nombre de AENSA, y hay otra persona jurídica también que ya ha concluido su proceso de colaboración eficaz, pero que todavía mantiene la confidencialidad del nombre,
Y a partir de esos dos casos y de otros que puedan interactuar, ¿no? Vemos la gran validez y utilidad que ha significado el cambio de la legislación respecto a los procesos de colaboración eficaz corporativo. Pero la lista es bastante amplia, ¿no? En ese sentido, estamos hablando en empresas, seguramente debemos superar las 30 o 40 empresas que se encuentran involucradas dentro del caso Lavajato y del caso Club de la Construcción, además de los respaldos que dieron a estas organizaciones criminales también cuando efectuaban sus consorcios. Entonces, en general, en el caso Lavajato estamos hablando de que hay más de 55 personas jurídicas que están involucradas y estamos hablando de un universo de ya casi de un millar de personas que están siendo objeto de investigación o han sido también objeto de acusaciones fiscales. Entonces, estamos hablando precisamente de un mega caso que, por supuesto, tiene también muchos retos profesionales hacia el futuro, ¿no? Respecto al desarrollo, de cómo estos se están concluyendo y cuál es la expectativa que pueda proyectarse hacia más adelante. Bien, lo que queremos, o lo que vemos es que el sistema, el aparato estatal con el privado se habían aliado para trabajar de alguna manera los proyectos o las obras de inversión, como se ha llamado la infraestructura, a través de cada gestión que pasaba por el aparato estatal, ya sea desde el Ejecutivo como los gobiernos locales también en su turno. De alguna manera estamos manifestando que esto se había normalizado para trabajar con el Estado. Bueno, lo que sucede es que el pragmatismo económico muchas veces está disociado del respeto por la ley. Y lo que, por lo menos ahora, podemos ya saber con certeza y con una aproximación a la verdad, es que evidentemente se utilizaban no solamente los vacíos o deficiencias de la ley en las contrataciones públicas, sino también el pragmatismo económico de incorporar la corrupción como un costo dentro de los presupuestos. De tal manera que la comprensión de este problema pasa por también saber cómo pensaban incluso los empresarios, no solamente Odebrecht, ¿no? Sino también el componente del empresariado peruano, respecto a que la corrupción no solamente era tolerada en esta especie de dicho coloquial, ¿no? De que no importa que robe, pero que haga obra, con una lógica, por cierto, perversa, pero que era una práctica ya digamos, dentro del proceso de conquista de las obras públicas, el incorporar el soborno como parte de ese pragmatismo económico en el que incluso existían algunas justificaciones que no tienen que ver con el respeto de la ley, ¿no? Pero que desde el punto de vista de los empresarios generaba incluso trabajo, ¿no? y perspectivas de desarrollo económico, ¿no? Por supuesto, todo esto sin respetar la ley, que es el paradigma de cualquier sistema constitucional republicano. Entonces esa perversión que se había generalizado ya, ¿no? Lo que en determinado momento constituía ya una práctica de crimen organizado general, ya facilitaba muchas veces incluso las posibilidades de las actividades económicas, pero todas ellas estaban dejando de respetar la ley y por tanto son graves crímenes que tienen que ser objeto de punición, que tienen que ser objeto de sanción a través también del respeto al debido proceso, ¿no? Pero de hecho es una realidad que ahora ya sabemos de que muchas veces incluso la posibilidad de que la constitución de partidos políticos instrumentalicen los mismos para ser entidades que busquen captar activos de naturaleza o de procedencia ilícita para conquistar el poder y luego de conquistar el poder generar precisamente dentro del abuso de la cosa pública, ¿no? En general de lo que son las contrataciones públicas, generar precisamente que se favorezca a quien aportó ilegalmente a través de fondos de procedencia ilícita. Entonces, todas estas cuestiones están relacionadas también, ¿no? Era una forma, por ejemplo, en el caso de la empresa Odebrecht, era una forma de encontrar favorabilidad luego, ¿no? Dentro de los procesos en los que ellos pretendían participar de megaobras. Financiaban campañas políticas a través de dinero de procedencia ilícita, del llamado Departamento de Operaciones Estructuradas, o la Caja 2, que era un fondo corrupto que se había generado en el Brasil y que se alimentaba también de las prácticas corruptas de diferentes países
en donde Odebrecht tenía una participación activa. A partir del hallazgo de este caso, ¿qué medidas anticorrupción se emitieron en nuestro país? Mire, de hecho, como las estructuras del país no se encontraban preparadas para un caso de esta envergadura, porque más allá de tener el antecedente de las investigaciones de los casos que se vincularon de corrupción de funcionarios y que también criminalidad organizada en el periodo de gobierno del señor Alberto Fujimori, entre el año 90 y el año 2001, en el que se creó ya un sistema anticorrupción por parte del Poder Judicial y también fue un espejo en el caso del Ministerio Público. De hecho, estas estructuras decayeron en funcionalidad en alguna medida porque se pensaba de que el caso Fujimori Montesinos no se iba a repetir. Entonces, cuando existe un caso de esta envergadura, hay siempre una primera reacción, ¿no? Una serie de medidas reactivas que tienen que ver precisamente con el enfrentamiento de un caso de esta envergadura. Uno de ellos es precisamente el hecho de haber creado un equipo especial de parte del Ministerio Público. En el Poder Judicial sí, ciertamente se consolidó la presencia de la Corte Penal Nacional, antes Sala Penal Nacional, ahora ya se convirtió en una corte altamente especializada en delitos de gran criminalidad, en donde también se encuentra como un caso importante, de alto perfil, el caso Lava Jato. Pero nosotros creemos que también el proceso de responder al reto social, de administrar justicia y de ir progresando en casos de esta envergadura, tiene que ver también con un soporte de cambio legislativo. Y fueron muchos los cambios legislativos que se han dado a partir del caso Lava Jato, pero creo que hay uno que es preponderante, que es la modificación del Código Procesal Penal respecto a los procesos de colaboración eficaz. Específicamente, cuando hablamos del proceso de colaboración eficaz corporativo, que es inédito en el país. Por primera vez se ha legislado ya la posibilidad de que grandes personas jurídicas puedan acogerse a los mecanismos de la colaboración eficaz, ¿no?, dentro del componente de arrepentimiento, de entrega de información privilegiada, delación y pago de reparaciones al Estado en base precisamente a la posibilidad de obtener también un premio por esa información que se entrega y que es importantísima para el proceso de averiguación de la verdad. Y por eso es que también es tan atacada esta figura, porque ha, entre comillas, también involucrado a muchas personas, ¿no? Sí, la figura procesal de colaboración eficaz fue importante y determinante en la investigación del caso Lava Jato. Ha sido indispensable, y también el cambio legislativo produjo que los procesos de colaboración eficaz ya no se vean entorpecidos a veces por diferentes circunstancias que no estaban claramente reguladas o establecidas dentro de la ley. El proceso de mejora de la legislación ha permitido que los procesos de colaboración eficaz sean estimulados y ahora tengamos, por ejemplo, ya 3 procesos corporativos concluidos de parte de la Fiscalía de megaempresas, en donde hay involucrado un importante pago de reparación civil para el Estado peruano, reduciendo la litigación. Además, que como sabemos, las reparaciones civiles no suelen ser honradas o pagadas en el país. Ahora estamos justamente privilegiando también este aspecto de resarcimiento económico con importantes montos que se están incorporando dentro de los acuerdos de colaboración eficaz. Y a partir de ello también la entrega de información, que es en realidad lo paradigmático también para el Ministerio Público en la averiguación de la verdad, obteniendo información que de otra manera habría sido de muy difícil consecución. Y por eso reitero, es el ataque a la figura de la colaboración eficaz, porque lo que buscan es destruir este mecanismo que ha involucrado a muchas personas de muy alto perfil social en general, ¿no?, y que están siendo objeto de investigación y de acusaciones fiscales. Bien, doctor, para nosotros es todo un gusto poder hablar con usted y conocer la situación real del caso especial Lava Jato. Nos gustaría también, dentro de sus palabras finales, conocer la situación actual del caso especial Lava Jato. Mire, nosotros ahora tenemos un reto profesional y un reto del sistema de administración de justicia de forma conjunta con el Poder Judicial. El caso Lava Jato en este momento ya se encuentra en una alta madurez
y está produciendo múltiples acusaciones fiscales. De hecho, el Ministerio Público ya presentó al Poder Judicial formalmente 8 mega acusaciones en el caso Lava Jato. Sin embargo, es también cierto de que a pesar de los grandes esfuerzos que se vienen realizando por parte de la Corte Penal Nacional y sus autoridades, también encontramos un cierto problema respecto a la duración de las etapas intermedias y lo que podrían ser los futuros juzgamientos. Y hay una muy alta expectativa social también respecto a la culminación de algunos procesos. Estas 8 acusaciones, que pueden convertirse en 9 o en 10 en muy breve tiempo, creo que van generando también la necesidad de que repensemos y tal vez, así como existe, por ejemplo, un equipo especial en el Ministerio Público, tal vez puedan haber jueces a dedicación exclusiva en el caso Lava Jato, porque la expectativa social es muy alta y muchas veces se pretende decir de que los casos están burocratizados o que no avanzan en su velocidad requerida. Entonces creo que ese esfuerzo que hay permanentemente de los jueces de la Corte Penal Nacional, que nosotros siempre lo resaltamos, porque son personas que tienen una enorme vocación de servicio, trabajan incansablemente de lunes a domingo, pero es verdad también que no solamente tienen el caso Lava Jato, sino que también tienen que corresponder a su agenda el resto de casos de gran criminalidad en corrupción de funcionarios, lavado de activos y casos de crimen organizado en general, narcotráfico y todo lo que de ello se deriva. Entonces, lo que nosotros tenemos como expectativa es que no se vaya a formar un cuello de botella, en donde nosotros sigamos produciendo acusaciones, pero que exista siempre la percepción ciudadana de que no se está trabajando. Y entonces, reitero, creo que el reto profesional conjunto con el Poder Judicial en este momento es empezar a generar políticas de gestión de despacho judicial, tal vez, en donde pudiera repensarse como una sugerencia que pueda existir la posibilidad de que hayan jueces a dedicación exclusiva en determinados casos. Ya existen varios precedentes que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial así lo ha determinado y creo que podría ser el derrotero, la ruta a seguir para que esta sensación de la población de que los casos no concluyen o no avanzan, pese al enorme esfuerzo del sistema, pueda verse también de alguna forma solucionado a través de estas gestiones de despacho judicial. Bien, doctor Rafael Ernesto Velabarba, coordinador nacional del Sistema de Lucha contra el Lavado de Activos del Ministerio Público, fiscal superior, jefe del equipo especial Lava Jato. Muchas gracias por estar con nosotros en Penalistas, hablando del caso especial Lava Jato. Muchas gracias también a todos los que nos sintonizan a través de nuestras cuentas oficiales de redes sociales y a través del canal del Poder Judicial, Justicia TV. Nos reencontramos próximamente.